¿Las clases? Hay haitianos, hay de todo. Una argentina también había. ¿Qué quieres ver? ¿Y dónde está el control? Tráeme el control. Yo le pongo la Peppa Pig a mi guagua. ¿Y mi besito? Te amo mucho, hijita. Hijita, te amo mucho. Mi princesa. Dani, ¿sabes cuánto listo para bañarte? Ay, ¿está aquí? Sí. Yo pensé que estaba allá. No, si yo estaba con la ropa que se tenía que bañar, yo dije que se No bañara. hace noche la Yuri. ¿Y? Mami, ¿cómo? No, tiene que ir a trabajar. No, ¿qué no. ¿Así eso? ¿Y le tocaría mañana, sí? Sí. Ya. Peppa Pig. Peppa Pig de cumpleaños. ¿Esa?
Hola, hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esperamos un minutito que se integren los que faltan y comenzamos con la clase de lenguaje del día de hoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Ya completamos el minuto, así que comenzamos con nuestra clase del día de hoy. Hoy día vamos a trabajar en el análisis de un texto que tiene que ver directamente con lo que es la cultura que estamos viviendo en la actualidad y con un tema que nos va a llegar bastante y vamos a tener que analizar harto el texto. Hoy que me veo oscuro hoy día. Milus, Milus. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a analizar todo lo que llamamos la cultura del consumo. Por lo tanto, vamos a leer unos textos que son uno un poquito más extenso, donde vamos a tener una discusión y vamos a tener que producir algunas cositas. Pero para iniciar, nos vamos a enfocar y nos vamos a enfrentar en qué es la cultura del consumo, ¿ya? El análisis lo vamos a hacer desde nuestro punto de vista basado en nuestra experiencia. Por lo tanto, todo lo que vayamos compartiendo, la idea es que ustedes lo vayan analizando paso a paso y vayan viendo paso a paso eh, cuál es la realidad que nos toca, ¿ya? Así que comenzamos con la cultura del consumo. Vamos a ver un pequeño video y de ahí ya nos enfocamos en la producción de texto y análisis de cada una de las preguntas. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. The new iPhone 6. iPhone 6. Get yours New today. iPhone 6. New, better. iPhone The new 10. iPhone 10. The new iPhone 10 today.
Wi-Fi 8. New Wi-Fi Planet 16. Phone New 14. Wi-Fi 14. New Wi-Fi 15. New Wi-Fi 16. Buy it today. New Wi-Fi 17. Buy it now. New Wi-Fi 18. Buy it today. New Wi-Fi 19. Wi-Fi Buy 20. 21. 22. Ya. Comenzamos con este pequeño extracto. Hay una serie de videos de estos que tienden a buscar el llamado de atención, como lo dice, el llamado de atención a la conciencia, a el desarrollo de una vida más sustentable, al desarrollo de una vida más amable con nuestro entorno. Y esta serie de videos van orientados directamente como crítica a la vida de consumo que llevamos, ¿ya? Hoy día el tema va a ser este, va a ser la cultura de consumo y cómo nos afecta y cómo dejamos que nos afecte directamente. Va a ser el tema que vamos a analizar en la clase del día de hoy. Pero antes de empezar, la pregunta es, ¿qué les pareció el video? ¿Les llamó un poquito la atención o no? ¿Alguien por ahí que quiera aportar su opinión? ¿Les llamó algo la atención el video? ¿Qué les pareció este extracto? Sí, porque con tanto consumo y tanta chatarra, estamos ensuciando el medio ambiente, todo. En nuestro planeta, estamos echándolo a perder nosotros mismos. ¿Ya? Mm. El consumo. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera aportar allí? Nadie, están durmiendo. Ya, entonces, comenzamos con el análisis de nuestro tema del día de hoy, la cultura del consumo. Les mandé la guía a los que no la tienen en el chat, está en el chat disponible.
y vamos a comenzar con esta parte de la cultura del consumo. A ver, cuando hablamos directamente de lo que es la cultura del consumo, hablamos de la forma en la que nosotros desarrollamos la economía, ¿ya? Y cómo en la actualidad todo lo que son las redes sociales, todo lo que son la información, los estímulos que recibimos, no nos incitan a comprar muchas veces cosas que no son necesarias. Como lo vimos en este tema, por ejemplo, la parte de los celulares, la parte de destruir parte de la naturaleza para construir otras cosas y todo. Muchas veces, como dijo la compañera recién, no ponemos énfasis en lo importante y en lo vital que es cuidar nuestro medio ambiente y también cuidar nuestro desarrollo social. Ojo, ahí hay un tema bien fuerte que tiene que ver con cómo nosotros ocupamos nuestro tiempo en este tema de la cultura del consumo. Por ejemplo, eh, muchas de las salidas familiares, en general, muchas de las familias, de las salidas familiares son al mall. No sé si se han dado cuenta que no encontramos un lugar donde ir y nos vamos al mall. Y en el mall estamos toda la tarde y vamos a comer al mall y vamos. Siendo que hay un montón de lugares donde hay tiendas a lo mejor con cosas más bonitas que en el mall, pero es un centro que nos insta a llegar y a consumir, ¿ya? Vamos a hacer un análisis profundo de esto, por lo tanto, cuando tengan que ir aportando, la idea es que le vayamos dando una vuelta bien grande, ¿ya? La cultura del consumo. Compro como quien se deja llevar por una pasión, sin importar nada. Sé perfectamente con cuánto dinero voy a contar a fin de mes y cuánto debo. Pero en ese momento una nebulosa me tapa la memoria. Digo, de alguna manera pagaré. Y lo peor es que me lo creo. Siempre termino convenciéndome de que la plata es para gastarla. Pero ahora, poco me sirve para lujos, pues simplemente no me alcanza. Vivo sobregirada, pagando más de lo que gano. Ya a fin de mes me deprimo. Este fue un reportaje que abordó experiencias de la gente sobreendeudada del país. Estamos hablando de 1997, o sea, bastante años atrás. Y se hizo una investigación periodística sobre el nivel de consumo de los chilenos de la época. Estamos hablando que una época donde empezaron a ingresar estos malls masivos, donde empezaron a ingresar estas marcas más masivas dentro de lo que eran los convenios comerciales del país y empezamos también a hacer más rutinario las transacciones a través de dinero plástico, a través de este cambio comercial de transacciones bancarias, a través de internet, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que el cambio cultural también se refiere a cómo fue evolucionando nuestro país a medida que empezó a cambiar el modo de comprar. Fíjense que antiguamente se daba, sobre todo los que estuvieron en pueblitos chiquititos, se daba mucho el tema de el fiado. Iban al negocio de la esquina y pedían fiado. Y era una rutina bastante casera y uno sabía que el casero o la casera nos iba a fiar. El tema está en que ese fiado se modificó y se modificó a ya no fiar, sino que a deberle a un banco o a empezar a establecer eh, deudas ficticias o sobregiros de pagos que no se pueden cubrir. Las clases anteriores tuvimos matemática realizando un presupuesto familiar, analizando todos los vaivenes de esto. Entonces, es muy importante que analicemos el tema del consumo desde nuestra realidad, ¿ya? La primera pregunta es, ¿qué les parece el testimonio? ¿Conocen alguna situación cercana parecido a lo que dice esta persona respecto a sus sobregiros? Los escucho. ¿Qué les parece el testimonio?
La idea es que opinen. Bueno, profesor, yo voy a poner mi ejemplo. Cuando yo llegué aquí, yo soy emigrante, ITER me dio una tarjeta de crédito, ¿ya? Ujú. Y estaba el tema vino la pandemia y entonces la deuda fue subiendo y subiendo, que después tuve que repartear, ¿cómo es la palabra? Que uno tiene que, igual tuve que Repartar. pagar, repartar para no caer el dicón. Y me preocupé porque hoy en día es complicado el tema de las deudas, de los créditos. Exacto. Es complejo, es complejo. Bueno, en pandemia yo creo que hubo muchos, sobre todo los que estuvieron sin trabajo, que vivieron a través de las deudas, porque no podía salir a trabajar. Era una cuestión que iba más allá de la voluntad y se generaron muchas deudas. ¿Alguien más que quiera contar su experiencia? ¿Un caso parecido? ¿Qué les parece este testimonio que nos da esta persona en el diario La Segunda? Hola, profe. Hola. Eh, bueno, casi todo en ese tiempo quedaron endeudados, pero hay gente que queda endeudada desde antes, de jóvenes, no es de ahora. Sí, 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 eso es verdad. Eso viene por ser los padres, los hijos, los nietos, todos quedan endeudados al final. Porque esto es como un círculo, el círculo Eh, vicioso. Y fíjense que muchas de las cosas que nosotros estamos viendo que se consumen, a veces ni siquiera son de cierta forma, aunque lo digamos de manera así como súper burda, no son ni siquiera vitales, Prioridad. no son prioridades. Muchas de las cosas, no sé, yo veo niños pequeños con el último iPhone, el último Galaxy, el último teléfono, un niño con un teléfono de 1,5 millones de pesos. No sé qué utilidad le dará a un niño un teléfono de 1,5 millones de pesos, la verdad. O en su momento trabajé en un colegio donde no teníamos cuadernos y trabajaban con dispositivos y los chicos todos con iPad, todos con tablet carísima. Entonces, nosotros también pasamos nuestras deudas y nuestras frustraciones de desarrollo a nuestros hijos, sin pensar en lo que es la necesidad en sí. Porque si ustedes me preguntan a mí, un niño sí actualmente necesita un teléfono por comunicación y todo, pero eso, no sé qué más utilidad. O sea, se supone que los niños no pueden tener redes sociales, se supone que los niños no tienen que estar realizando chat indebidos, tenemos que proteger todo lo que es la comunidad interactiva de nuestro hijo y todo. Entonces, ¿qué mayor utilidad le puede dar un niño un teléfono? Esas son cosas que nos cuestionamos bastante poco. ¿Alguien más, alguna opinión ahí? ¿Qué les parece el testimonio? ¿Qué situación conocida tienen ustedes o cercanos a ustedes? Profe, yo me acuerdo cuando vivíamos en Olivar, la cuartijuela, parte de campo, pasaba un caballero vendiendo verdura y de todo. Y mi mamá nunca le pidió fiado porque decía que si ella pedía fiado, ella se iba a encalillar y después cuando ella tuviera la plata iba a irse en el puro casero nomás. Entonces ella decía, no, porque ya teníamos todo lo que es verdura y, y después voy a ir al centro, decía, al supermercado y compro todo. Pero a él lo que se le compraba eran los tallarines, de repente algunas verduras que mi mamá no tenía, pero ella decía que uno nunca debería encalillarse y juntar la plata como se pueda para comprar las cosas y no encalillarse porque después la persona queda mal, ¿cómo se llama? Eh, Mal vista. Mal vista, claro, mal vista queda, así que nunca, y yo también soy igual, yo no me gusta encalillarme en cosas que, no, nada, no, mis hijos tuvieron teléfonos ya viejones, pero yo por lo menos no, nunca les compré un iPhone, algo así, no, no, y mi hija también tiene lo mismo que yo, sus hijos que quieren esto y quieren esto, no, 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 le dice, ustedes no tienen que utilizar esas cosas. Así que creo yo que mi mamá me dejó, a pesar que quedé tan chiquitita, y yo me acuerdo de todo, me dejó un buen ejemplo. Exacto, y eso tiene que ver con el rol de educación.
tiene que ver con esos valores que nos inculcan nuestros padres y que son valores que nosotros tenemos de por vida. Entonces es muy importante también entender que este poder de consumo que nosotros tenemos en la actualidad, porque todos lo tenemos, o sea, a los bancos les interesa la deuda, las tiendas comerciales les interesa la deuda, porque así mantienen de cierta forma, como decirlo, muy brutal, esclavizada a la gente por mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que Sí, pasa? Que muchas veces esas cosas no son necesarias. O sea, yo en su momento me endeudé por una operación grave que tuve en el caso de mi hijo y fue mi gran deuda. Entonces, sí necesitaba endeudarme porque no tenía los recursos para la operación en el momento y tuve que pedir el crédito y tuve que establecer, pero jamás me endeudé, por ejemplo, para un teléfono. Jamás me endeudé, por ejemplo, para comprarme algo que no fuera necesario, bajo mi visión. Hay gente que vive pensando que es necesario tener ciertas cosas, pero miren, yo tengo un caso muy cercano de una familia que nunca le alcanza la plata para llegar a fin de mes. Nunca. Siempre están llegando a fin de mes, les falta plata, les falta esto, les falta todo. Y resulta que a la hija le compraron el iPhone 17, un millón imagínate. doscientos, endeudados por 6 años por un teléfono y no llegan a fin de mes. Entonces, es complejo el pensar y analizar un tipo de situación así porque, como les decía recién, no sé qué prioridad tendrá una niña de 12 13 años en tener un teléfono que vale en la actualidad un millón y tanto de pesos. Entonces, claro, vivimos bajo la sociedad de que es que las compañeras tienen un iPhone, es que las compañeras tienen esto, es que las compañeras hacen esto otro. Sí, pero yo creo que cada uno tiene su realidad y tiene que vivirla. Porque vivir sobregirado tampoco creo que sea agradable. Nunca me ha pasado no tener que cómo pagar, pero no creo que sea una sensación adecuada a lo que nosotros necesitamos para vivir bien. En este caso, pensando en el texto que acabamos de ver, ¿cómo será la historia? ¿Qué piensan ustedes que le pasó a esta persona del texto? ¿Cómo habrá sido su infancia, su adolescencia? ¿En qué estará trabajando esta persona? ¿Es casada? ¿Es soltera? ¿Qué pasará con esta persona que nos contó su historia? Los escucho. ¿Cómo será esta persona de la historia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien por ahí? Bueno, profesor, yo pongo el ejemplo de los que trabajan en la mina, que son los más cotizados a nivel de salario aquí en Chile, ¿no? Ujú. Pero esta persona, pienso yo que, imagínese, si tiene un sueldo mínimo y tiene deuda, ¿cómo paga un arriendo? ¿Cómo puede? Entonces creo que es donde vienen los estados depresivos. Cuando llega fin de mes, el sueldo no le alcanza. No se supo administrar, pienso yo. Muy importante la parte administrativa. Ya, entonces podemos decir que esta persona no sabe administrar o no puede administrar de forma correcta sus recursos. Sus recursos, exacto. Podemos decir también que esta persona no tiene un sueldo muy alto. Estamos viendo que dice que vive sobreendeudada, por lo tanto, podemos inferir que su sueldo no es un sueldo que digamos sea un super Tiene sueldo. un millón no llega. Aunque ojo, hay familias que tienen un super sueldo y están muy endeudadas. También. Su sueldo no le alcanza. Lo que pasa es que yo creo que las personas parece que entre más plata tienen, más se endeudan porque más quieren, po. Sí, fíjense que estaba viendo ya como copucha, estas copuchas de la prensa rosa que salen.
esta semana salió mucho en las noticias el caso de Arturo Vidal, Mm, eh, que resulta que lo acusan de haber ocupado un dinero que había sacado un amigo de no sé dónde, una caja fuerte, de una casa de apuestas, etcétera, Casa y de préstamo, creo que. de préstamos, Sí. claro. Y resulta que estamos hablando de una persona que gana solamente Millones. en sueldo declarado, gana 115 millones Sí, mensuales, lo cual es una locura para la realidad chilena, donde con suerte alcanzamos 800.000 pesos, 900.000 pesos sueldo. Una persona que gane 100 millones es una locura. Eh, a eso agregarle que es una persona que estuvo triunfando en el extranjero, que tiene muchos recursos y todo, pero ahí viene exactamente lo que están hablando ustedes. Tiene mucho, tiene mucho, tiene mucho, se acostumbró a tener mucho, y cuando ya la realidad te impacta y te muestra que ya no tienes ese mucho, el cambio de vida cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarnos a nuestra nueva realidad, a nuestra forma de vivir, a nuestra manera de administrar los recursos, como decían recién. Entonces, un caso Ujú. que está bien bullado en la actualidad. Se está hablando desde la semana pasada que están el hablando harto mismo el tema caballero ese. de la casa de cambio fue que lo demandó. Exactamente. Entonces, eh, es compleja la situación pensar que una persona que gana 100 veces lo que ganamos nosotros no tenga Mm. cómo llegar a fin de mes. Es una locura. Es una locura. Esta persona del Hay, texto, de lo que hay que acabamos de ver, adaptarse a su realidad más, creo yo, po. es que yo creo que cuesta mucho. O sea, ¿Sabe qué? miren, Yo creo que es solo querer y pensar que hay que adaptarse, porque le cuento, yo soy separada, pero mientras estuve con mi marido, él me lo dio todo, todo, todo. Yo esto quiero y esto no lo quiero, porque él tenía plata, él tenía mucha plata. Entonces, cuando nosotros nos separamos, bueno, él se limitó a darnos como la pensión alimenticia y esas cosas, ¿ya? Ya no era lo, ujú, lo mismo que antes. Y yo me tuve que adaptar nomás y le cuento y me siento bien contenta porque hasta el día de hoy, por ejemplo, yo no le debo nada a nadie. Eh, exactamente. yo no le debo nada a nadie porque no soy de las que esto lo quiero o a los niños lo tuvieron todo, pero siempre les enseñé yo cuando ellos querían algo, todo se gana, todo se gana, les decía yo. Y sabe que me funcionó bien hasta ahora, gracias a Dios, porque ellos tienen hijos ahora y ellos son iguales con sus niños. Entonces no vivimos en ese tramo de la gente que no llega a fin de mes o que está preocupada porque esté debiendo por aquí, debo por allá. No. Ya, Además que creo yo que cuando uno pide no se mide, exactamente, sí. no se Y mide. y Y a ahí veces hay, se por eso asume, que dice que de alguna forma voy a pagar. Mm, exacto, No se midió y de alguna forma ella piensa que va a pagar. Pero piensa, ¿no? Porque exactamente. al final la plata no le alcanza, po. No lo logra. Es que ese es el gran Claro. tema. ¿Cómo lograr alcanzar? Miren, ayer estaba leyendo, a veces yo me pongo a copuchar y la verdad es que vi este caso de lo que estaba pasando con Arturo Vidal. Eh, ya vale, no hay problema, no hay problema. Estaba viendo este caso de Vidal y me puse a buscar estadísticas de jugadores profesionales. Fíjense que en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, en la Premier League, que es la liga más famosa y con más dinero del mundo, Uh, hay una estadística que dice que el 25% de los jugadores profesionales de la Premier League quedan en la quiebra 5 años después de haberse retirado. Es decir, que si un equipo de fútbol se compone por lo general, supongamos, en 25 jugadores, que es una temporada normal, de esos 25 jugadores, según las estadísticas que dieron ahí en el informe económico de la Premier, de esos 25 jugadores por equipo, 7 jugadores quedan quebrados después de 5 años después de retirarse. Y estamos hablando
de una liga donde se pagan sueldos exorbitantes, donde los Mm, tipos tienen de todo. Y yo creo que ahí entra lo que dijeron ustedes recién, que tiene que ver con la educación y la cultura. Hay un tema muy fuerte que tiene que ver con cómo nosotros nos preparamos para nuestro mundo económico. Eh, Hubo una discusión en educación hace muchos años que hablaba de esto. Hablaba de hacer una asignatura de administración económica para los colegios, para que los chicos cuando tuvieran 18, 19 años y empezaran a administrar sus recursos, empezaran a visualizar cómo era ganarse la vida. Cuánto ganaba de tal forma, cuánto necesitaba, cuánto pagaba, etcétera, etcétera. Y tiene que ver directamente con la educación, con cómo nosotros generamos. Hay un, por eso les digo, a veces me pongo a cupuchar y me interesa mucho. Cristiano Ronaldo, todos, me imagino que todos han escuchado de Cristiano Ronaldo, el jugador, el deportista que tiene el mayor patrimonio a nivel mundial en cuanto a los futbolistas, es un tipo que tiene mucha plata. Cuando fue demandado por Hacienda Española por no pago de impuestos, lo llevaron a juicio. Y en el juicio, la vida de Cristiano Ronaldo fue súper brutal cuando era chico, un chico muy pobre y todo. Y él dejó de sí, estudiar a los 12 años. Entonces, cuando están en el juicio, la jueza le dice, ¿y usted, don Cristiano, no sabía que no están pagando los impuestos su asesor económico? Y fue triste escuchar que un tipo que tiene toneladas de dinero, toneladas, que un tipo que ha ganado de todo, que ha triunfado en el deporte pero full, dijera, eh, no manejo eso, por eso contrato asesores, porque yo no terminé ni siquiera la primaria, no terminé ni siquiera mis estudios. Estamos hablando de un tipo que tiene una cantidad de dinero pero inimaginable. Entonces, a eso me refiero con la parte cultural y de educación. Él es muy bueno en lo que hace ahí, pero quedó, eh, en la parte educacional quedó al debe. Me imagino que se ha perfeccionado después de lo que le pasó y todo, pero fíjense que es lo que refleja el reportaje que les digo de la Premier League, que los futbolistas quiebran porque en su formación hay un defecto de cómo administrar su dinero, en qué administrarlo, porque siempre cuando alguien tiene más, llegan amigos, llegan esto otro, y empezamos a prestar plata, hacer esto otro, pero no sabíamos administrar lo que teníamos. ¿Ya? Tiene que ver mucho con lo que acaban de decir ustedes, que tiene que ver con la educación, con la formación. ¿Qué piensan ustedes de esta persona? ¿Cómo habrá sido su infancia? Esta persona que vive sobreendeudada, ¿cómo habrá sido su adolescencia? ¿Qué piensan ustedes de eso? Reflejando la historia que nos dice que está sobregirada, que no le alcanza para fin de mes ni nada. ¿Cómo habrá sido su adolescencia, su infancia? Yo creo que a lo mejor puede ser con carencias. Entonces, cuando ella se vio ya adulta, pensó que podía tenerlo todo lo que no tuvo cuando niña, pero no supo cómo, o no le alcanzó su plata, no sé. Claro, Pero quiso consumir mucho, mucho, mucho. Ya, mucho, sí, claro, mucho de lo que le faltó puede ser. ya, una infancia con carencias. ¿Alguien más? La adolescencia, ¿cómo habrá sido la adolescencia de esta persona que nos contaba su historia? Que está sobregirada, que no le alcanza el dinero, no tiene plata para nada. ¿Cómo habrá sido su adolescencia? Yo ¿Alguien creo por que ahí? Oye, ya. también fue, profe, yo creo que también la adolescencia fue con carencia, porque si niña no lo tuvo, ya tampoco más adulta, y ya una vez que ya tuvo a lo mejor su plata, ganó su plata y se quiso dar esos gustos que no deberían darse. Ya, sí, me parece. También tenemos la visión de la adolescencia con carencia, ya. ¿Alguien más que quiera opinar sobre?
Nadie, nadie. Profesor, pero ahí pueden también influenciar los padres, ¿no? La cultura de los padres, que cómo la criaron. Ya, sí, me gusta esa visión también, que tiene que ver con una cultura del consumo desmedido. Fíjense que, bueno, muchos de los padres cometemos ciertos errores con nuestros hijos. Me pasa mucho con mi hijo principalmente. El tema de que él me dice, pucha papá, ¿sabes qué? Salió un peluche de un mono de no sé qué cosa, me gustaría tenerlo. Y yo pensando en muchas cosas, llego y le digo, ya hijo, yo te lo voy a buscar, vamos a ver. Y trato de satisfacer esa necesidad que me expresa mi hijo. Hasta que un día me puse a pensar si era correcto lo que estaba haciendo. Y resulta que un día encontré un instructivo de cómo hacer ese peluche, pero hacerlo. Hacerlo, tomar, cortar tela, pegar, coser y todo el asunto. Entonces un día se acordó mi hijo, me dijo, pucha papá, y el peluche y todo. Yo le dije, ya, vamos a hacer el peluche. Y me dijo, ¿cómo hacerlo? Lo vamos a hacer, te voy a mostrar un instructivo y vamos a seguir paso a paso y vamos a hacer el peluche. Y nos pusimos a hacer el peluche. Y desarrollamos el peluche y nos demoramos 3 días en hacer el peluche. Pero lo hicimos los dos. Ahora, no pasa por el tema de que no lo podía comprar. A mí lo que me preocupaba mucho es esa necesidad de mi hijo de pedir algo que a lo mejor no tenía la necesidad de tenerlo y que está viendo en sus compañeros, las personas con las que convive continuamente, que consumen, consumen, compran, compran, tienen, tienen, y él quiere hacer lo mismo, pensando que es algo a lo mejor correcto. Por ejemplo, muchos de sus compañeros tienen computador. Yo tengo un computador que es el computador de trabajo, que mi hijo lo ocupa de vez en cuando y todo. Pero un día le pregunté, pues le dije, hijo, ¿para qué quieres un computador? Y me dice, es que tengo compañeros que en el computador crean videojuegos. No sé qué tipo de videojuego y todo el asunto, pero me decía, crean videojuegos. Y yo le decía, ya, pero ¿tú de verdad necesitas un computador para eso? Si tienes tu videojuego, tienes tus cosas. Yo le dije, mira, te voy a meter a un cursito de creación de videojuegos y veamos si te entusiasma. No por copiarlo porque tus compañeros lo hagan, sino que simplemente para ver si a ti te interesa. Entonces, yo trato de sacarle como la ansiedad por ese lado, porque él pueda crear, pero la verdad es que cuesta porque nos estamos acostumbrando a satisfacer más rápido y no darnos el trabajo de otorgarle el tiempo suficiente. ¿Qué es lo que decían ustedes? El tema de esa cultura de que te enseñan ciertas cosas y te digan o te midan de una forma diferente, ¿ya? Me gustan esas visiones, ¿ya? Me gusta que seamos críticos con estos temas porque son temas que nos atañen mucho. Pensemos lo siguiente, esta persona que nos contó esta realidad es casada. ¿Qué diálogo tendrá esta persona con el marido? No olvidemos que cada vez que hablamos o referimos un texto donde queremos representar algunas cosas, los dos puntos establecen lo que dice la persona o el protagonista de nuestra historia, donde si yo quiero expresar una pregunta, utilizo los signos de interrogación y si yo quiero poner una expresión que tenga un poco más de énfasis, pongo los signos de exclamación. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de lo que vamos a hacer. Ella, querido. Casi se me acabó la plata de mi sueldo. ¿Me podrías apoyar con algo más? Él, no te puedo creer, pero si recién estamos a mitad de mes, ya pensando en que esta persona es casada. Siempre tomemos en cuenta que en este diálogo la persona que habla escribe con 2 puntos. Ya, entonces, pensemos que esta persona es casada. ¿Qué piensan ustedes que diría esta persona que es casada? Armemos un pequeño diálogo, vamos a hacer unas 4 líneas de...
¿Qué diría esta persona por el tema del dinero? Los escucho. ¿Qué diría ella? A lo mejor ella gastó en algo que no debería haber gastado. Ya, Por eso quedó juguemos con eso. sin, ¿Cómo le comunicaría ella a su marido eso? yo creo que tiene que haberle dicho que ella malgastado. Ya, pero ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo lo llevaríamos ahí la relación del texto? Vamos a hacerlo como lo La hacemos otra, todos. la otra vez vi en la tienda una ropa que me gustó y la compré, algo así. No sé. Ya, me compré en la tienda una ropa que me gustó. ¿Y qué le responde él? Pensemos directamente en que estamos en una ¿Cuánto familia te que no costó se... esa ropa? Te costó muy Ya, cara. ¿Y cuánto entonces, te costó esa ropa? ¿Fue muy cara esa ropa? ¿Fue que te costó algo así? ya, ¿cuánto te costó esa ropa? Vamos directamente y al hueso de inmediato. ¿Qué le responde ella? Es que me gustó y estaba un poco en oferta, por eso aproveché. Ya Pero le era vamos a en poner Sara, pero era en Sara poco que son carísimas. porque estaba en oferta en Zara. ¿Qué va a expresar ahí su esposo después de esta información? ¿Y crees tú que eso era prioridad o era algo que era necesario comprarlo ahora? Ya, entonces le vamos a poner signo de interrogación. Todavía no se exalta el hombre. ¿Crees tú que era prioridad Ok. o necesario? Entonces, él le hace la pregunta ahí. ¿Crees tú que era prioridad, era necesario? ¿Y qué va a responder ella? Que me ayuden las damas. Sí, pues ¿qué respondemos ahí? Es que a mí me gustó y como estaba en oferta, aproveché con lo que tenía. Pero pongámosle algo más intenso ahí. A mí me gustó Para contestarlo le Eh, dice, a mí me gustó y quería lucirte esa ropa a ti. esa Ahí ropa. lo- ¿Con qué la pagó? O sea, que sea con la tarjeta de crédito. Ahí ya nos ponemos denso. Es que a mí me gustó y quería lucir esa ropa. La pagué con la tarjeta de crédito. Ojo, ya nos pusimos en un tema denso, porque cuando ya hablamos de la tarjeta de crédito, ya la respuesta del marido no puede ser tan, eh, tan romántica. ¿Qué va a decir el marido? Te endeudaste otra vez. Esa es una muy buena respuesta. Entonces, como ya estamos un poquito exaltados, el marido le dice, te que es muy endeudaste poco otra vez. consciente, que muy poco, es muy inconsciente en haberse encalillado de nuevo. Inconsciente en endeudarte, le vamos a poner endeudarte. Ya vamos a dejar hasta ahí el diálogo porque si no se van a agarrar a combos todos. Entonces, si se dan cuenta,
nosotros estamos expresando más o menos nuestra visión de lo que puede ser una discusión cotidiana respecto a este tema de presupuesto, pero cuando ya nos metemos con cosas que son eh, poco manejables, porque una tarjeta de crédito tiene cosas rígidas y cosas específicas, pero están asociadas a que las tiendas ganen. Y cuando ya Sí. hablamos de la tarjeta de crédito ya se pone denso el tema. ¿Por qué? Porque uno sabe que la tarjeta de crédito significa impuestos, significa pagar más, significa mantener un tiempo la deuda, Intereses. significa hartas cosas, ¿ya? Entonces, nosotros podemos expresar este disgusto, estas situaciones a través de texto, siempre y cuando le demos la intencionalidad. Este es uno de los problemas de nuestra sociedad actual, a la que se le ha llamado también la sociedad del consumo. Vamos a ver lo que opina el escritor uruguayo Eduardo Galeano, muy famoso, sobre este tema. Lecciones de la sociedad de consumo. La explosión del consumo en el mundo actual mete más ruido que todas las guerras y arma más alboroto que todos los carnavales. Como dice un viejo proverbio turco, quien bebe agua a cuenta se emborracha el doble. La parranda aturde y nubla la mirada. Esta gran borrachera universal parece no tener límites en el tiempo ni en el espacio, pero la cultura del consumo suena mucho como el tambor porque está vacía. Y a la hora de la verdad, cuando es estrepitoso, cesa y se acaba la fiesta. El borracho despierta, solo, acompañado por su sombra y por los platos rotos que debe pagar. La mayoría que se endeuda para tener cosas termina teniendo nada más que deudas para pagar, deudas que generan nuevas deudas, y acaba consumiendo fantasías que a veces materializa delinquiendo. Ojo con eso. La difusión masiva del crédito, advierte el sociólogo Tomás Moulin, ha hecho posible que la cultura cotidiana de Chile esté girando alrededor de los símbolos del consumo. La apariencia como un núcleo de la personalidad, el artificio como modo de vida, la utopía a 48 meses de plazo. El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la libertad de todos. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales. Esta civilización no deja dormir a las flores, ni a las gallinas, ni a la gente. En los invernaderos las flores están sometidas a luz continua para que crezcan más rápido. En las fábricas de huevos las gallinas también tienen prohibida la noche. Y la gente está condenada al insomnio por la ansiedad de comprar y la angustia de pagar. Ya ahí tenemos un ejemplo visual de lo que nos dice Galeano, donde nos muestra un poquito una radiografía eh, más o menos de lo que pasa con la sociedad. Eh, Tiene mucha razón en apuntar directamente que como sociedad nos construimos en base al consumo. Cada día, y lamentablemente cada día, el consumo se vuelve vital. El pagar en un colegio, el pagar en el almacén, en la ropa de marca, en la ropa de esto, en la ropa de esto otro, el teléfono más nuevo, la lavadora inteligente, el computador, la tablet, que la IA, que esto otro. Y al final nosotros no estamos validando por ese lado y nuestras cabezas dejan de pensar. Por eso acá Galeano lo establece como el borracho, alguien Mm. que se emborrachó con las deudas, que se desligó un poquito de la realidad y se metió en este consumo. Veamos las comparaciones. ¿Por qué creen ustedes que Galeano hace la comparación de borracho con la persona que se endeuda? ¿Les parece adecuado? ¿Quien bebe a cuenta se emborracha el doble? ¿Qué pasa en el momento mismo de beber? ¿Qué pasa después de haber bebido? Hablemos directamente de eso. ¿Qué creen ustedes que pasa con lo que dice Galeano, esta comparación que hace con la persona que se endeuda con un borracho?
el que está borracho, profesor, no piensa, o sea, actúa, hace cosas y después el siguiente día no se acuerda. Entonces la persona que se va a endeudar o va a comprar no piensa, se endeuda y después entonces se arrepiente porque, oh, hice esto sin pensarlo, ¿verdad? Exactamente, yo creo que por ahí, por ahí va directamente el tema. Eh, la persona borracha, claro, pierde sus niveles de abstraerse, se abstrae un poquito de la realidad, se va un poquito de la realidad. No sé si se han dado cuenta, no pasa en general en todo, pero en la mayoría cambian hasta el tipo de personalidad las personas cuando se emborrachan. Muchas veces el que es serio empieza a contar chistes y tú lo ves callado siempre y se toma unos tragos y se vuelve otra persona. Hay otros que son muy extrovertidos y toman y se van para adentro y se quedan callados. Entonces, me imagino que Galeano quiso interpretar esto, cómo nos ciega la realidad del consumo. Como dice acá, quien bebe a cuenta se emborracha el doble. Es decir, empezamos a ver de a poquito, de a poquito, de a poquito, le agarramos el saborcito y de a poquito, de a poquito, y cuando ya nos damos cuenta ya estamos borrachos, ya estamos botados ya. ¿Y Mm. qué pasa después? Después lo que dijo recién su compañero de me acordé, me endeudé y me arrepentí. Fíjense que todo en la vida hemos tenido una compra compulsiva, no sé si le ha pasado. A veces sale algo y todos decimos, ya, me lo merezco, es la típica. Y me compro, no sé, yo creo que una compra compulsiva que tuve en algún momento me compré un videojuego. No lo necesitaba, no era prioridad, no me endeudé tampoco, tenía la plata, pero lo compré simplemente porque cuando era chico no tuve acceso a videojuegos. Y como tenía como cancelarlo, como comprarlo, me lo compré. ¿Ustedes creen que he jugado? No juego nunca. Por ahí está la consola botada y de vez en cuando con mi hijo nos acordamos y nos ponemos a jugar videojuegos. Pero no era una necesidad. Después de que la compré, igual la pensé. Y fue como esto del borracho. ¿Y para qué la compré? ¿Para qué la tengo? No la ocupo. ¿Qué hago ahora? Entonces, tiene mucha relación. Creo que ahí Galeano le acertó muy bien a la situación esta del borracho, cómo se arrepiente de las cosas. En el tema del consumo pasa. Hay personas que terminan con problemas psicológicos con el sobreconsumo y tienen que recibir atenciones médicas. ¿Por qué? Porque no saben cómo administrar y la angustia que les llega con el tema de no tener cómo pagar, no tener cómo hacer esto o incluso no tener cómo comprar algo que quieren, les provoca esa angustia extrema. ¿Ya? El texto afirma, la cultura de Chile está girando alrededor de los símbolos del consumo, la apariencia como núcleo de la personalidad, el artificio como modo de vida, la utopía a 48 meses plazo. ¿Qué significará esto para ustedes? Vamos a ver si tienen algún ejemplo. Recuerden que si hay alguna palabra que no entienden, pueden consultar, ¿ya? La apariencia como núcleo de la personalidad. ¿Qué piensan ustedes que significa? ¿Qué significará que es la apariencia como el núcleo de la personalidad? ¿Los escuchó? No sé si estará bien, pero será como nos ven los demás en el sentido de cómo andamos vestidos, puede ser. Ya. Pero por ejemplo, ¿a usted le importa que los demás opinen cómo usted anda vestida? No, No. pero no todo el mundo es igual. Ya, yo creo que por ahí va por los temas de Porque, por personalidad. ejemplo, a mí no me importa, no me importa, pero yo veo, por ejemplo, mis nietos que a ellos les gusta como todo bueno, de marca y todo. Yo no, pues, o sea, si yo estoy vestida, no me importa si tiene o no tiene marca. Entonces, Ya, pero es como eso, en la sociedad que ve, está viendo a todos los demás, tiene que ser todo de marca, lo último que salió, la moda y todo eso. exactamente. Y fíjense que aquí hay un ejemplo, pero súper claro. Miren, el otro día estaba viendo un chiste que salía.
que tenía que ver con cómo ha cambiado la sociedad de consumo. Antes un profesional tenía como las puertas abiertas de todo en todos lados, etcétera, etcétera. Y se suponía que tener una profesión era símbolo de estabilidad económica, de recursos y todo. Y resulta que después aparecen los influencers. Y hay una página mexicana donde hacen esta parodia, donde dicen que los influencers ganan más que un profesional. Entonces, en muchos lados decían, ya, ¿y qué saco con estudiar 5 años si el influencer gana más? Me haré influencer. Voy a lograr más siendo influencer. ¿Y qué hacen los influencers? Los influencers viven de su apariencia. No viven de entregar algo que sea cultura ni nada por el estilo, viven de su apariencia, de cómo están vestidos, de cómo lo ven los demás, muy preocupados de los likes, que actualmente se da mucho el tema de que la gente se preocupa más de si subo una foto me dan muchos likes y eso me hace sentir bien. Y fíjense que la sociedad se convirtió en eso. Entonces, la personalidad no es tan importante, la apariencia sí. Han ocurrido casos grandes de estos temas de la dependencia de la visión de los otros. El artificio como modo de vida. ¿Qué significará cuando dice el artificio como modo de vida? ¿Qué significará esa pequeña frase? Entonces escucho, ¿qué significa el artificio como modo de vida? ¿Alguien están durmiendo? Artificio viene de artificial. Exactamente. Entonces habla de lo artificial. Fíjense que de cada una de las realidades que vamos conociendo, lo artificial se vuelve muy relevante. Fíjense que ya lo natural no vende como mucho. Vean, por ejemplo, esta misma cultura de la música actual, de la realidad, que son súper burda y todo, y que las mujeres se tienen que operar y tienen que ser más bonitas, que lo artificial es casi validante para la sociedad. Que el hombre Ujú. tiene que vestirse como el más choro y tiene que usar los pantalones y las cadenas y todo. Y lo artificial es la prioridad, no la personalidad ni el tipo de persona, sino que se vende otra parte. Ya, muy bien, lo artificial. Y la última parte que analizamos dice, la utopía a 48 meses plazo. Esta, bueno, ¿alguien sabe lo que significa utopía? La palabra utopía. Como La- una fantasía. Exactamente, es como, claro, es como una fantasía, es como un proyecto que es muy difícil, que es algo que nos cuesta completar. Entonces, cuando habla de la utopía a 48 meses plazo, hablamos directamente de la deuda, La deuda. Eso. hablamos de las deudas. ¿Por qué? Porque es lo que nos vende, ¿no? Y nosotros, y fíjense que nosotros, para ciertas cosas el año se nos hace corto, pero para otras no. Y fíjense que cuando estamos endeudados, el año se hace largo, porque todos los meses tenemos que pagar todos los meses. Y cuando ya llegamos a la cuota 60 es como, uff, terminé, terminé al fin. Pero tenemos que llegar a esa cuota, ¿ya? Y A la ustedes están cuota a 40. a la última cuota. ¿Están de acuerdo con esta caracterización de la cultura de Chile? ¿Les parece correcto lo que hacen acá como referencia a la utopía del consumo, como lo artificial? Yo creo que sí. A mí también me parece que sí.
es una descripción muy, pero muy certera a lo que estamos viviendo. Es muy certera a lo que estamos viendo. Bueno, encuentro el acento. Sí, Eh, por ejemplo, me pasa con mi hijo, por ejemplo, con el tema de sus zapatillas. Le compramos zapatillas y él me dice, es que tengo un compañero que tiene esta marca de zapatillas. Y yo le digo, pero sí, corre más rápido, salta más alto, es más hábil. Entonces yo le pregunto a mi hijo esas cosas para saber cuál es su lógica respecto a. Y la lógica respecto a es que el compañero tiene unas zapatillas de esas. Él no piensa en si le beneficia, si le es más cómodo para sus pies, no. Él piensa en que si esas zapatillas son así y su compañero las ocupa, él las tiene que ocupar. claro. Fíjense, Los fíjense que niños es siguen la esa moda. exactamente mucho de la moda. Y esta es la última frase. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales. Bueno, lo acabamos de conversar. En la actualidad, lo artificial es prioridad. Por lo tanto, el consumo se vuelve vital para mostrar que tengo algo. Pero fíjense que hay personas que no tienen nada, pero dicen que sí lo tienen. Y aparentan tenerlo. Y se visten con Sí, ropa cara y todo, pero con suerte tienen un lugar donde vivir, viajan en micro, hacen esto, hacen esto otro, pero ellos aparentan otra cosa. Y es porque la apariencia es lo que estamos validando, no la persona. Y yo creo no, la apariencia. que tenemos que volver a validar a las personas. Ya, las personas son muy Es lo que importantes. aparentan. Es que la Exacto, mayoría aparenta eso, es lo mismo. No, si yo estoy súper bien y en realidad es como lo que estábamos hablando, endeudados y no duermen exacto. tranquilo, po, Y pero se vive de mucha deuda. apariencia. Sí. Exactamente. Ya muchachos, les doy sus 5 minutitos para que vayan a tomar algo, tómense algo calentito y nos vemos para la segunda clase, ¿ya? 5 minutitos y volvemos. Ya, Gracias. profe.